Ok. La introducción a los participios. Dice, es esencial aprender los participios si vas a aprender a traducir bien el Nuevo Testamento porque aparecen frecuentemente y son muy importantes. Un participio es la forma de un verbo que funciona como adjetivo y como cualquier otro adjetivo tiene su uso como sustantivo. Se le conoce como participio porque participa de las cualidades de un verbo, un adjetivo y un sustantivo. Ahora, el participio griego no tiene su equivalente exacto en el español. Reúne los usos del gerundio y del participio activo, así también los usos adjetivales del participio pasivo del español. Y explicamos esto en castellano. Primero, el gerundio expresa algún modo o circunstancia del verbo al cual se junta. Tiene carácter de adverbio o complemento. Por ejemplo, paseando es un gerundio. Me encontré con Víctor, quien se me presentó temblando, otro participio, y me dijo, estudiando, participio, se aprende, o gerundio son. Ahora, paseando es un gerundio. ¿De qué verbo? Pasear. Ok, dejemos al no docente contestar la Ah, próxima temblando. Yo no dije nada hasta ahora, Paola, por eso no hay problema. Temblando, Aníbal, ¿de qué verbo es un gerundio? Temblar. Muy bien. ¿Y estudiando, Esteban? No, estudiar no sé, no lo conozco. Sabía que ibas a decir algo. Ok. Pero quería asegurar que sepa lo que, o sea, cómo se relaciona con el verbo, obvio. Estudiar sería, sí. Ok, dale. Estudiar es. Ahora, el participio activo o del presente denota acción de la persona o cosa a la cual se aplica. Por ejemplo, el niño perseverante, es decir, que persevera. El material rodante, es decir, que rueda. Llama ardiente o llama que arde. Estos son participios activos. Y como se observa, este participio equivale a una oración de relativo. De muchos verbos no se usan estos participios en ante o ente, estas terminaciones, sino un derivado nominal formado con el sufijo ador o edor o idor o sor o tor. Ejemplo, por ejemplo, luchador no es un luchante, es un luchador. Matador no es un matante, es un matador. Hacedor no es un hacente, es un hacedor. El que pierde no es un perdente, es un perdedor. El que invade no es un invasante, es un invasor, impresor, rector, inventor. Así también. ¿Entienden esto? ¿Están conmigo? Ustedes los docentes están diciendo, obvio, pero si uno no,
Ok. El participio dice pasivo o mejor pasado es adjetivo cuando acompaña al sustantivo. Por ejemplo, campo sembrado, hora establecida, libro impreso, cajas abiertas. Pero aparte de estas formas, a veces es necesario usar una cláusula relativa u otra forma gramática para traducir el participio griego. Ahora, eso en cuanto a castellano. Ahora, en cuanto a griego, los participios son adjetivos verbales. Comparten las características tanto de adjetivos como de verbos. Siendo adjetivos, tienen género, número y caso. ¿Está? Género, número y caso. Y como otros adjetivos concuerdan con los sustantivos que modifican en género, número y caso. Pero también con la naturaleza de verbos tienen tiempo que puede ser presente, auristo o perfecto, y tienen voz activa, media o pasiva. Pueden recibir adverbios y otros modificadores, siempre sabiendo, recordando que un adverbio modifica un verbo, el cuándo, el cómo. Y si son participio de un verbo transitivo, pueden recibir un objetivo directo. Un verbo transitivo, hermana Paola, ¿qué es? Esteban. Tengo dudas, ahí lo busco. El otro día estaba pensando en eso y lo iba a buscar y después no lo busqué. Ok. Verbo transitivo, Es que Simón, requiere no, un objeto directo. que no tiene objeto directo. ¿Qué tiene? Me ¿Qué dice. tiene? ¿Qué tiene? Transitivo. Ok, Por ejemplo, ahí bueno, está el ejemplo, decía, no sé, Juan hizo y qué hizo. ok. Y como un verbo transitivo, puede recibir un objeto directo. Ok. Ahora la parte adverbial del participio es el tiempo. Se puede construir los participios en los temas del presente auristo o perfecto. También el participio presente se construye sobre el tema del tiempo presente, del luo, por ejemplo, el tiempo presente. Tenemos luontos, por ejemplo. El participio auristo se construye sobre el tema del tiempo auristo de luo, lusatos. Note que no hay aumento en participios. El prefijo de la epsilon adelante o la reduplicación del consonante, si es, comienza con consonante, sin embargo, sino que no tiene aumento el participio auristo. Solo hay aumento en el modo indicativo. Y el participio perfecto se construye sobre el tema del tiempo perfecto de luo. Por ejemplo, tenemos lelucotos, sería el participio perfecto.
en cuanto al tiempo. El aspecto. La clave para entender lo participio es reconocer que su significado es primariamente de aspecto o clase de acción. No necesariamente indican cuándo ocurre una acción. El participio presente describe una acción continua o lineal y se forma del tema presente de un verbo. Él está yendo a ese lugar. Como muchas veces el mismo tiempo presente se traduce, se comunica esa acción continua, el participio lo hace en una forma deliberada. ¿Ok? Por ejemplo, en los ejemplos arriba de gerundios, acá en la página 107, esto gerundio, paseando. Me encontré con Víctor, quien se presentó, se me presentó temblando y me dijo, estudiando, se aprende, paseando en el mismo tiempo, pero continuó, me encontré con Víctor, sí, quien se me presentó temblando. ¿Tá? Eso sería el participio presente. Volviendo a la página 108, el participio auristo describe una acción sin comentar en la naturaleza de la acción y se forma del tema auristo del verbo. Y el participio perfecto describe una acción completa con efecto presentes, como es el tiempo perfecto de un verbo. Una acción completa, pero los efectos están hasta el momento. Y se forma del tema perfecto de un verbo. En cuanto a voz, un participio puede ser activo, medio, pasivo o deponente, que sería forma de medio, pero en funciones voz activa. Por ejemplo, tenemos de acuo, acuontos, oyendo, es activo. Y la palabra que modifica está haciendo la acción del participio. Acuomeno es pasivo. Las terminaciones diferentes son otras terminaciones. Y la palabra que modifica está recibiendo la acción del participio. Él siendo oído sería participio pasivo, estaba hablando. Erquemeno es deponente, porque ercoma es deponente. Entonces, esto sería yendo o viniendo de ercoma. Los modificadores que tenemos que usar en castellano para tratar de completar el significado. El participio puede tener un objeto directo en el acusativo. Por ejemplo, estudiando su griego, el estudiante pensó que estaba en el cielo. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Y también el participio puede tener modificadores como frases preposicionales o adjetivos, como estudiando tranquilamente por mucho tiempo, entendí la lección. Estudiando tranquilamente por mucho tiempo,
entendí la lección. Estudiando siendo el participio presente, el gerundio, tranquilamente sería adverbio describiendo cómo estudiaba y por mucho tiempo una frase preposicional, por mucho tiempo. Ahora, eso es funcionando como un verbo, pero ahora funciona también como adjetivo el participio. Y como adjetivo, entonces tiene que corresponder con el sustantivo que modifica en caso, número y género. Acá tenemos eblepse, ton, antropon, ton, didasconta, ten, koinein, que es vio él o ella al hombre al que enseñaba el koine, el griego koine. Entonces, vio al hombre, ton didasconta modifica como adjetivo ton a ton antropon. Al hombre al que enseñaba o al hombre que enseñaba o que estaba enseñando el koine. O sea que ya no, ni siquiera va como pretérito imperfecto. No, yo era más que estaba enseñando. Bueno, sí, puede ser. O que está enseñando. Pero el participio normalmente va a tener referencia con el tiempo del verbo de la cláusula. Entonces, como esto está en el aoristo, vio al hombre, entonces sería que estaba enseñando. Ahora, si Ah, esto fue blepe, ve al hombre, ton didasconta, entonces sería que está enseñando. Tengo koine. Entonces se relaciona con el tiempo del verbo de la cláusula. El participio modifica antropón y porque antropón es acusativo singular masculino, el participio didasconta también tiene que ser acusativo singular masculino. Y en la página 110 tienen lo que son unas conjugaciones del participio. En cuanto al sujeto, técnicamente un participio no tiene sujeto, pero puesto que un participio concuerda con su antecedente en caso, número y género, es fácil descubrir quién hace la acción del verbo. Si dices en griego, Juan vio a la chica estudiando, el participio estudiando podría ser nominativo masculino si modifica a Juan si él estudiaba, o acusativo femenino si era ella que estudiaba. El griego no utiliza el orden de palabras en la frase para aclarar esta situación, utilizan las terminaciones, como siempre. Un adjetivo modifica a su antecedente y concuerda en caso, número y género. Entonces, los dos usos básicos del participio
es el participio adverbial y el participio adjetival. Entonces, siendo un adjetivo verbal, el participio tiene dos funciones básicas. Alguna vez hay énfasis en su aspecto verbal, otras veces en su aspecto adjetival. Por ejemplo, él es un participio adverbial, modificando si su acción está dirigida al verbo. Recuerdan, un adverbio modifica un verbo. Se puede traducir esta clase de participio con un gerundio o una cláusula adverbial. O sea, estudiando para su examen final en griego, Juan se quedó dormido. O mientras él estudiaba para su examen final, Juan se quedó dormido. Juan se quedó dormido. Toda la frase estudiando para su examen final en griego modifica a Juan. Y estudiando o mientras él estudiaba. Se puede traducir de la misma manera en griego. En castellano también tiene el mismo significado. Si es un participio adjetival, su acción modifica un sustantivo o pronombre. Se puede traducir esta clase de participio con una cláusula, con que. Juan, por ejemplo, Juan vio a la chica que estaba sentada en el primer asiento. Parece que Juan estaba muy interesado en las chicas. Juan vio a la chica sentada en el primer asiento o sentándose en el primer asiento o que estaba sentada en el primer asiento. Ahora, el participio presente adverbial. Hay varios comentarios aquí. El participio presente se forma sobre el tema sobre el tema presente del verbo. Describe una acción continua. A veces será difícil comunicar este aspecto en su traducción. Normalmente el participio describe una acción que ocurre al mismo tiempo que el verbo principal de la oración, sea presente, pasado o futuro. Y en este capítulo o lección aprenderemos el uso adverbial del participio. En el participio adverbial, la acción del participio está relacionado con el verbo. Aunque el participio es adverbial, siempre que tiene que concordar con un sustantivo o pronombre. Si el participio es activo, la palabra que modifica efectúa la acción del participio y el participio concuerda en caso, número y género. La mejor manera de explicar esto es por medio de ejemplos. A ver, en la página 111, hubiera sido mejor dar un ejemplo ya. 111 al pie de la página. Hay varios ejemplos. Tenemos ho apóstolos legon tauta ento hiero blepeton curion.
el apóstol, legon tauta, diciendo estas cosas en el templo, ve al Señor. También se puede traducir el apóstol, mientras dice estas cosas en el templo, ve al Señor. Como los verbos, el verbo es blepe, tiempo presente, entonces queremos traducir el participio también en tiempo presente. Entonces no sería el apóstol mientras decía estas cosas en el templo, ve al Señor. No, mientras dice estas cosas en el templo, ve al Señor. O diciendo estas cosas en el templo, ve al Señor. ¿Ok? Ahora, volvamos a 109, arriba otra vez. La forma del participio se forma con cuatro partes. Se forma con el tema del tiempo presente, en este caso luo. La vocal conectiva, en este caso la omega, o la omicron, mejor dicho. La nutao y la omicron sigma en lo que sería el caso nominativo. Y se forman los participios de cuatro morfemas, formas. ¿Ok? A veces hay modificaciones en los tiempos y géneros. Nutao es el morfema normal activo. Recuerda, morfema habla de formas. Nutao es el morfema normal activo. Aparece como nutao en el masculino y neutro y tiene la terminación de la tercera declinación. Omicron upsilon sigma alfa usa. Es el morfema activo en el femenino presente. Recuerdan, nutao en el masculino y neutro. Usa, femenino presente. El participio femenino siempre tiene la terminación de la primera declinación. Y la mu epsilon nu omicron o nu eta, meno o mene, es el morfema medio pasivo. Entonces, estas son las formas según sea voz activa o media pasiva y según el género. Y omicron tau, es el morfema activo que se usa con el perfecto. El morfema del participio es la clave para reconocer un participio. Esto es cierto. Cuando observas omicron nu tau más la terminación de caso en una palabra, sabe que es un participio activo. Cuando ves una vocal más mu epsilon nu más la terminación de caso, probablemente, más que probable, es un participio medio pasivo. Miremos las formas del luo en el tiempo presente activo, en el singular. Luon, luontos, luonti, luonta. Entonces, fíjense, no hay terminación de caso en luon.
La tau desaparece porque no puede quedar al final de una palabra y la omicron se alarga para comenzar, para compensar la pérdida de la tau. Y en el neutro, la omicron no se alarga, entonces luon. Soltando. La 3 significa tercera declinación en cuanto a lo que es la terminación, cómo se declina. El femenino según la primera declinación, como doxa. Dice acá como arcon, la tercera declinación. Entonces, luon, luontos, luonti, luonta. Todo básicamente el mismo significado en el singular, pero concuerda en caso, número y género con el sustantivo que modifica. El plural también, básicamente el mismo significado, pero con las terminaciones que concuerdan con el sustantivo que modifica. O sea, profesora, acá, por ejemplo, en el femenino, me doy cuenta que no es auristo porque tiene la U, Ujú, sino sería como muy parecido al auristo, ¿no? sí, con todo esto. Claro. Us. Y acá en el masculino sería la terminación parecida al sustantivo, sería, ¿no? Porque cuando veo un verbo con esa terminación, me Ajá, estaría dando cuenta que es como un participio. tal cual. ¿Ok? Y una pista para aprender el participio, a ver si puedo leer bien. Una pista para aprender el participio y memorizar el nominativo y genitivo singular de los tres géneros. Entonces, será fácil reconocer las otras formas. Tenemos on y ontos, masculino singular, nominativos y genitivo. Usa y useis, femenino, nominativo y genitivo. Y on y ontos, el neutro. Entonces, cuando ven eso, ontos, onti, onta, usa, useis, usan, usai, uson, usais, usas. ¿Ok? El participio presente medio pasivo, el morfema del medio pasivo es mu epsilon nu omicron o mu epsilon nu eta, meno o mene. El masculino y neutro son de la segunda declaración, meno, mientras el femenino es de la primera, mene. Entonces tenemos el participio medio pasivo, tiene el tema del tiempo presente, lu, vocal conectiva, omicron, morfema del participio medio pasivo, men, y terminaciones de caso. Esto es mucho más fácil de recordarse, pienso yo. ¿Ok? Luómenos, luómeno, luómeno, luómenon. Femenino, luómene, luómenes, luómene, luómenen. Y el neutro, luómenon, luómeno, luómeno y luómenon. Y luego lo del plural. Pero reconocen las terminaciones, ¿verdad? Y otra vez, el nominativo y genitivo singulares en cada uno
ayuda a poder identificar las otras formas. En cuanto al significado, antes de seguir aquí, tiempo presente, activo, eso sería soltando. Soltando él, soltando ella, soltando, qué sé yo, algo neutro. ¿Ok? Soltando ellos. ¿Tá? Y con la voz media pasiva tenemos siendo soltados o soltándose. Sería la idea. Traduciéndolo como gerundio. Ahora, los verbos contractos, siempre tiene que haber otros que hacen lío, ¿verdad? Los verbos contractos son regulares en sus formas participiales. La vocal contracta se contrae con una vocal conectiva, como en el indicativo, por ejemplo, agapontos, amando o siendo amado. Perdón, eso es activo, amando. Y en mí el participio son las terminaciones. Esto es lo bueno. De hecho, si aprenden el participio activo de en mí, ya aprendes las terminaciones en sus formas. Tan, tan, tararán, tararán. On, siendo o estando. Ontos, lo mismo, todo el mismo significado según el sustantivo que está modificando. Y plural lo mismo. O sea, toda esta forma, si el significado es lo mismo. Pero de nuevo, si aprenden estas formas, esta declinación de emi ya tienen las terminaciones que se colocan con la vocal conectiva al tema del verbo o sin la vocal conectiva, mejor dicho. Entonces, antes de traducir un participio, debes tener en mente tres preguntas. Aspecto. ¿Qué es el aspecto? Si el participio se forma en el tema del tiempo presente, es un participio presente, como gerundio, y la traducción debe comunicar la idea de continuidad si es posible. Si la voz de un participio será activa, media o pasiva, según el tema y el morfema del participio. Y el significado, ¿cuál es la forma léxico del verbo? La forma léxica. Hay que averiguar el caso, número y género del participio para encontrar su antecedente. Y con esto podéis entender lo que un participio está diciendo, pero hay varias maneras en que se puede traducir. Si es posible, podéis usar el gerundio del castellano. Apecrice legon. Contestó diciendo. Apecrice contestó. Legon de lego, digo. Legon diciendo. Algunos participios necesitan una palabra como mientras o cuando con el indicativo. Es bueno usar el presente progresivo cuando sea posible. Legon, ego, erkomai. Diciendo, yo vengo o voy. O mientras estoy hablando, mejor, vengo.
Y si el participio es pasivo, a veces se puede usar el participio del castellano con el gerundio o indicativo de ser. Doxazomenos, ho Theo, siendo glorificado, Dios, y continúa la declaración. Entonces, otra vez el ejemplo que miramos antes, ho apóstolo legon, tauta, ento hiero, blepeton, curión. El apóstol diciendo estas cosas en el templo, ve al Señor. Aquí el participio legon concuerda con apóstolos, nominativo singular, masculino. También tiene voz, tiempo y voz. Posee el tiempo presente indicando que la acción es continua. Está en la voz activa porque indica que el apóstol está haciendo algo en vez de tener hacia él algo hecho. Y tiene el modificador adverbial ento hiero y el objeto directo tauta estas cosas. Por otro lado, no tiene sujeto, como tendría un verbo finito, como el indicativo, porque el sustantivo apóstolos, que hace la acción del participio, no es el sujeto del participio, sino el sustantivo con el que el participio concuerda, como cualquier otro adjetivo. El verbo de la oración es blepe. El apóstol ve al Señor. ¿Pero cuándo? ¿Y qué hacía? Diciendo estas cosas en el templo. O mientras dice estas cosas en el templo. ¿Seguimos? Número 2. Blepomen ton apostolon legon tatauta ento hiero. Blepomen, verbo, tiempo activo. Perdón, tiempo presente, voz activa. Primera persona plural. Vemos. Ton apostolon. Apóstol en el caso acusativo singular. Es el sujeto. Perdón, el objeto directo. Vemos al apóstol. Legonta, tauta, diciendo estas cosas, es acusativo singular, masculino, concuerda con apóstolo. Entonces vemos al apóstol que dice, o mientras dice el apóstol, o diciendo el apóstol, estas cosas en el templo. Entonces el sustantivo con el participio concuerda con el... Aquí el sustantivo con el participio concuerda con que el participio concuerda. Es acusativo singular masculino. Y así es el participio también. Pero su objeto directo y modificador adverbial son iguales a lo del ejemplo 1. Diciendo estas cosas en el templo, pero legon acá es nominativo singular masculino, que tiene que concordar con el sujeto, apóstoles, que es nominativo singular masculino. ¿Está? ¿Captan esto? ¿Están conmigo? Hacemos el intento, profesor. Ok, Es como para seguir leyéndolo en la semana, unas tal cual, 10 veces más. tal cual, para captarlo.
Prosercometha, to apostolo, legon titauta ento hiero. Prosercometha. Nos acercamos. Prosercomai. De acercar, de me acerco. Prosercometha es primera persona plural. Nosotros nos acercamos al apóstol, to apostolo, legon titauta ento hiero. Ahora tenemos la misma frase, pero con otro caso aquí en el participio. Legonti, caso dativo. Si miran arriba las terminaciones, onti, el dativo singular. Entonces, ¿dónde estamos? Legonti es dativo singular. Entonces, ¿con qué concuerda en cuanto al caso, número y género? Apóstolo. Apóstolo. Muy bien. Entonces es el apóstol diciendo esta cosa en el templo y nosotros nos acercamos al apóstol. Mientras él dice estas cosas en el templo o el apóstol diciendo estas cosas en el templo. ¿Ok? Pero como dice acá, nos acercamos al apóstol diciendo esta cosa, nos sirve porque entenderíamos que nosotros somos los que estamos diciendo estas cosas. Por eso tenemos que expresar la idea de una manera diferente, por el uso de una frase temporal. Cuando traducimos un participio presente en griego con una cláusula temporal, generalmente usamos la palabra mientras o cuando o al con el infinitivo. Así se puede traducir de esta manera también. Mientras el apóstol está diciendo estas cosas en el templo, ve al Señor. Eso fue el primero. O el apóstol al decir estas cosas en el templo, ve al Señor. Otra vez, ese fue el primer ejemplo. Pero esto es, nos acercamos al apóstol mientras dice él estas cosas en el templo, para ser específico y claro en la traducción. ¿Ok? Tenemos unos ejemplos más. Didascomeno, hupoto apostolo, prosercontai, autotoi duloi. Didascomeno, siendo enseñado por el apóstol, prosercontai de prosercomai, los siervos, plural, masculino, nominativo. Entonces, se acercan a él los apóstoles. Entonces, siendo enseñado por el apóstol, se acercan a él los apóstoles, o los siervos, perdón, apóstoles, quería decir esclavos o siervos. Los siervos se le acercan. Mientras él es enseñado por el apóstol,
Los siervos, se acercan a él los siervos. Didascomeno es el participio presente pasivo de didasco, siendo enseñado, o mientras él es enseñado. Y didascomeno concuerda con auto, masculino, dativo, singular. Tenemos otro. Didascomeno hupoto apostolo, siendo enseñado por el apóstol, proselton auto hoi doloi. Llegaron a él los siervos, o vinieron a él los siervos. Otra vez siendo enseñado por el apóstol. Didascomeno concuerda con auto. Mientras él era enseñado, como eso es proseltón, auristo, entonces vamos con, mientras que él era enseñado por el profeta, no, por el apóstol. Ah, bueno, apóstol. Número 6. Porumeno ento jodo proselton auto hoi mathitai auto. De poreomai. Y como esto es un verbo de ponente, yendo sería tiempo presente en el camino proselton auto, vinieron o se acercaron a él, proselton, auristo, auto, hoi mathitai auto, los discípulos de él. Entonces, mientras él iba, porque esto es auristo, sus discípulos vinieron a él. Y por último, poreuómenos entojodo eden tuflon. Mientras iba en el camino, Eden dio de Jorao a un ciego. De nuevo sería mientras iba, no mientras yendo o mientras que va. Y aquí se ve que el participio frecuentemente concuerda con el sujeto tácito de un verbo. El verbo acá perdón, el sujeto está en el verbo, él o ella. De igual manera, legon tauta eden tuflon, diciendo estas cosas, vio al ciego, eso sería el que vio, decía estas cosas. Y legontes tauta eden edete tuflon, significa mientras decíais, edete, segunda persona plural, estas cosas, visteis a un ciego. O al decir esta cosa, visteis a un ciego. Legontes, siendo nominativo plural, va a concordar con el plural del verbo, siendo nominativo.
Ok. Repasen todo lo que vimos, repasen el nuevo vocabulario. La semana que viene vamos a volver a repasarlo, buscar, explicar lo que por ahí no se entiende todavía, pero es imprescindible que lo repasen y lo lean y traten de comprenderlo. Y entonces, viendo esto, vamos a tomar tiempo para ir haciendo algunos de los ejercicios juntos en la clase. Tenemos varios verbos acá, anabaino, vaino, más ana es voy arriba, subo, haciendo crezco. Y las formas, el imperfecto, ok, luego las otras. Arquiereus es el sumo sacerdote. Hiereus es sacerdote, arqui es sumo. Dexios es derecho opuesto a izquierdo. Duo es dos. Ah, eso es bueno. Fácil de recordar. Heteros es otro de otro tipo. Alos es otro del mismo tipo. Evangelizo es evangelizo. Anuncio las buenas nuevas. Ahí está el verbo de evangelion, el sustantivo. Teoreo es veo, miro o observo. Jerusaluma es Jerusalén. Kathemai es estoy sentado, me siento. Katabaino es desciendo, vaino voy para abajo, kata, bajo, desciendo, me caigo. Ho es dónde o a dónde. Fíjense en la aspiración ruda. O, aspiración suave es no. Paracaleo es ruego, aliento, exhorto. Paracaleo, llamo al lado de, literalmente. Peitho es persuado, comenzo, aplaco. Y tres, o tría, es tres. Dos más uno es tres. ¿Ok? Repasen todo, háganlo con ganas, o Cuando me aprenda el griego, como dicen los mexicanos, échale ganas acá, entonces. cuando me aprenda el griego, pastor, me voy a convertir en un monje. No, eso no sirve. Me voy al desierto a escribir un libro. Muy bien.